Buenas, hoy seguimos la lectura del comentario de Martín Lutero dictado en 1531 y tomado a mano mediante una taquigrafía especial inventada por 3 de sus alumnos. Es una taquigrafía de 41 conferencias dictadas por Lutero entre el 3 de julio de 1531 hasta el 12 de diciembre del mismo año. Es la obra maestra sobre la justificación por la fe, esta gran doctrina, la doctrina central y la doctrina olvidada hoy de la Iglesia cristiana. No hubo hasta aquel entonces un expositor de la doctrina de la justificación y hasta el día de hoy muy pocos, aún entre los mejores, le llegan a los tobillos de lo que Lutero explicó sobre la justificación en este gran tomo, el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas de 1531. Este comentario no se había traducido en su totalidad al español hasta el año 1511, cuando yo publiqué mi traducción de este comentario. Ahora lo estoy revisando, actualizando el idioma, corrigiendo algunas expresiones que están gramaticalmente equivocadas, y haciendo la lectura un poco más dinámica, mucho más parecida al estilo de Lutero en el aula. Lutero nunca quiso que esta obra fuera una obra literaria, sino que fuera lo que hicieron sus alumnos, una copia de un dictado, lo que hoy se llamaría un trasunto, una transcripción de sus conferencias. Por eso la obra tiene que traducirse y leerse de esa manera mucho más dinámica, porque él está usando un lenguaje popular, un lenguaje en latín. Él dictó estas conferencias en latín, pero era un latín que no era un latín clásico, era un latín del vulgo. Ahora estamos en el versículo 17 de Gálatas 2. Un versículo que para mí fue muy difícil comprender por muchos años. Yo leía este versículo y quedaba en las nubes cada vez que lo leía. Y Lutero explica aquí precisamente por qué yo tenía esa dificultad. Vamos a leerlo. Yo creo que ustedes también tendrán esa dificultad, y hay muchos que le han sacado interpretaciones muy diferentes a este texto porque no comprenden cuál es la dificultad del texto. Bien, dice que si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado. En ninguna manera. Se dan cuenta que aquí hay como que aún los traductores de la Escritura tuvieron problemas representando el pensamiento de Pablo, ¿no? De Lutero, de Pablo, cuando leyeron esto en griego y entonces lo trataron de traducir al español. Pero aquí Lutero nos dice por qué, y con su permiso me voy a poner el gorrito de Lutero porque él dictaba estas clases como doctor en teología, y por ahí yo me conseguí este gorrito que también es de doctor de teología, porque en el año, ya se me olvida cuál año, creo que fue por allí en el año 1991. Yo también conseguí un título de doctor en teología.
y filosofía pastoral, algo así. Hasta ya me olvidé del título, fue de la Universidad de Claremont en California, y gracias a Dios él me salvó de todos esos estudios universitarios. Y fue después cuando caí aquí en Lutero, y el gran tema, el gran artículo de la justificación por el cual decía Lutero: la iglesia cae o permanece en pie. Si lo sostiene este artículo, la iglesia permanece en pie. Si este artículo cae o queda olvidado, la iglesia se desploma como iglesia. Puede ser que permanezca de otras maneras, un club social, un grupo de superación personal, como son muchas iglesias hoy, pero como iglesia para predicar el evangelio ha perdido su sentido de existencia. Bien, aquí Lutero dice, del versículo 17, estas no son frases latinas, vienen del idioma hebreo. Entonces parece que Pablo se dio cuenta que Lutero se dio cuenta que cuando Pablo estaba expresando este pensamiento, siendo el judío, lo escribió primeramente en hebreo. Y entonces, porque a él le fluía, aparentemente al apóstol Pablo, habiendo sido instruido en el idioma hebreo como rabino y como miembro de Sanedrín, como escriba, le fluía el pensamiento mejor en hebreo, así que él escribió estas frases en hebreo y luego las tradujo al griego. Y claro, Lutero, que fue traductor de la Biblia, también del hebreo al latín y luego del hebreo al alemán, él pudo entender de inmediato que estas son frases que vienen del idioma hebreo, y por eso tienen esa construcción que no es común ni al griego, ni al latín y ni al español. Así que vamos a tratar de ver por dónde es que Lutero se va a ir con esto, y lo seguiremos en cuanto nosotros podamos, ¿no? Así que el apóstol Pablo dice, si buscando nosotros ser justificados en Cristo, que es lo que todo pecador necesita hacer para su salvación, buscar justificación en Cristo. Esto se enseña en el Antiguo Testamento, es lo que Cristo mismo enseñó, que en él, en todo lo que es el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, nosotros encontramos a Cristo como nuestro justificador, la persona que nos perdona los pecados. Pero aún más, justificación quiere decir, te absuelvo, te declaro no solamente inocente, sino te declaro justo, siendo pecador, te declaro justo. Y claro, todo esto se enseña ya en pañales en el Antiguo Testamento. Aquí en los videos YouTube de mi canal, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el Salmo 32, donde hago una explicación de lo que es la justificación por la fe en ese salmo, como también en otros salmos. Así que el pecador dice, pero aquí el apóstol Pablo lo hace en el plural, como que los pecadores, la raza humana, no tienen ninguna otra salvación, ninguna otra esperanza, ninguna otra salida de su situación de profundo pecado y condenación, a menos que busque ser declarada justa en Cristo. La humanidad entera busca, ojalá fuera así, pero de la humanidad de pecadores, el grupo que busca ser declarada justa en Cristo. Y recuerden que él está alegando contra los falsos apóstoles que venían de extracción judía. Por eso él argumenta usando estructura
ideológica y teológica de los judíos, porque los que estaban enseñando la falsa doctrina y el falso evangelio a los Gálatas eran judíos, eran los que venían de parte de Jacobo, eran los conservadores de la iglesia de Jerusalén, que querían sostener la ley. Entonces Pablo usa este argumento. Él les dice a ellos, porque él está argumentando, debatiendo con ellos, les dice, si nosotros, como pecadores, vamos a Cristo a ser justificados, como preguntándoles, ¿es verdad que nosotros de veras podemos ser justificados buscando a Cristo? Buscando como si fuera a encontrar un terreno común, estar en el mismo nivel, estar parados en un mismo nivel. Le dice a los falsos apóstoles, ¿no es cierto que la raza humana necesita buscar ser justificada en Cristo? Pero entonces él cambia y dice, también nosotros somos hallados pecadores. Es decir, ahora pone aquí las palabras en el texto, las palabras hebreas que usan los falsos apóstoles en contra de la justificación. Porque Pablo dice, nosotros buscamos la justificación en Cristo, pero ustedes dicen que aún yendo a Cristo para ser justificados, ustedes dicen que todavía somos hallados pecadores. Como diciéndoles, un momento, ¿quién es que ustedes dicen nos está dando fallo todavía de pecadores? ¿Acaso será Dios Padre? ¿Eso es lo que ustedes están enseñando? ¿Que Dios Padre ahora es quien se contrapone a Cristo? Y dice que si ustedes buscan ser justificados en Cristo, Cristo no basta, porque el Padre va a decir que todavía son hallados pecadores. Ustedes comprenden la profundidad de este argumento, de la falsedad que están levantando, la calumnia que están levantando los falsos apóstoles contra Dios Padre y contra Cristo. Porque los hebreos, los judíos, no podían hablar teológicamente a menos que fuera, a menos que no tuviera que ser acerca de Dios Padre, de Yahvé, de Dios mismo. Pero ellos se suponía que eran cristianos, convertidos del judaísmo. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes no han sido convertidos para nada, porque ustedes no se dan cuenta que Dios el Padre envió a Cristo para nuestra justificación y salvación y perdón de pecados. No lo envió para dar fallo que todavía somos pecadores. Ahora, él sigue diciendo aquí en este versículo 17, es por eso el Cristo, ministro de nuestro pecado, en otras palabras, diciendo, el Mesías que Dios puso para nuestra salvación, ahora ustedes están diciendo que aquel a quien Dios puso para nuestra salvación no hace nada más que ministrar nuestro pecado, o es decir, declararnos pecadores. ¿Acaso para eso sirve Cristo? ¿Y qué es lo que ellos decían? Los falsos apóstoles decían, no basta ir a Cristo para ser justificados. Dios mismo les dará fallo de pecadores porque todavía ustedes no están guardando la ley. Cristo mismo los enviará a la ley para que la ley los acuse de pecadores. ¿Qué es la doctrina que nosotros encontramos alrededor de nuestras iglesias evangélicas cristianas hoy y protestantes? Es este falso argumento, que Dios no justifica
a menos que se esté guardando la ley, que Cristo no basta y que Cristo mismo manda al pecador a la ley, y lo único que la ley hace con ese pecador es condenarlo de pecado. Vamos a ver ahora cómo Lutero responde a estos falsos argumentos.